El San Juan de Dios es la historia de una inmoralidad administrativa. Eso significa un delito, o varios, porque la inmoralidad administrativa se define jurídicamente en Colombia, no solamente como las fallas de una administración en relación al cumplimiento de la ley y la Constitución, sino porque hay un beneficio particular detrás. El beneficio particular es el de una empresa, hoy la podemos mencionar sin problema, Copasa, una empresa española que es la beneficiaria de este entuerto que voy a tratar de analizar aquí, esta investigación que ha realizado más de tipo normativo. Copasa es una empresa española hoy incursa en investigaciones penales en el Reino de España. La principal noticia en Europa, fuera de la pandemia y fundamentalmente de España, es la huida del rey porque lo están investigando por recibir sobornos en una cuantía de 70 millones de dólares, algo así como 300.000 millones de pesos, guardados en unas cuentas en Suiza por su amante, la señora Corina Larsen, también aristócrata, y que provienen de coimas pagadas por un conjunto de empresas españolas que necesitaban de la aquiescencia del reino de Arabia Saudita para hacer un tren de alta velocidad entre la capital Riyadh y la Meca. Una de esas empresas sobornadoras es Copasa. La ley creada en el Congreso de Colombia estipula que el San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios, ahora lo vemos, es un monumento nacional, es decir, patrimonio cultural. Entonces me voy a ir a las leyes más altas, la Constitución colombiana, sobre qué es ser patrimonio cultural. Artículo 8 de la Constitución, octavo, es decir, de los pilares de la Constitución. No es cualquier artículo, este es de los artículos que tienen jerarquía sobre la Constitución de Colombia, es decir, son los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. Artículo 8, es obligación del Estado y de las personas proteger riquezas culturales. Del Estado. Es obligación del Estado proteger riqueza cultural, artículo 8, que coincide con el artículo 72 en los derechos colectivos. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección, subrayo la palabra protección, señora ministra de Cultura, del Estado. El Estado debe proteger el patrimonio cultural. Y el Ministerio de Salud, Cultura y Educación, con el alcalde mayor de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, conformarán un consejo para la conservación. Es decir, la ley ordena no demolerlo. La ley ordena restaurarlo y conservarlo. Esa es la ley de la República. Y además, los siguientes artículos le dan la característica segunda, además de ser monumento nacional, es decir, patrimonio cultural, de hospital universitario, y 3, de hospital especial por fuera de la ley 100, porque su objetivo es atender a la gente más pobre, no en los sistemas de aseguramiento en ese entonces vigentes bajo la ley 100. Esto que acabo de decir no solamente está escrito en la ley 735, sino que es parte sustancial de la última sentencia judicial de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Hospital San Juan de Dios es un establecimiento público, monumento nacional indivisible, mueble y simbólico, hospital universitario
y para la atención de los más pobres de Colombia en todos los niveles de complejidad de la atención de salud. En cuestión de días va a ser demolido el corazón hospitalario como infraestructura, como bien mueble, y el símbolo, porque va a desaparecer, no va a ser reemplazado por otro Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo así si la ley lo prohíbe? Lo que tenemos hoy es un contrato de demolición y desaparición del San Juan de Dios. ¿Qué media entre la ley y esta realidad de esta cláusula contractual? Otra ley debería ser, ¿cierto, señores congresistas? Porque una ley puede ser derogada por otra ley, pero no existe. ¿Cambiaron la Constitución? No. Que también un cambio en la Constitución podría derogar la ley. Ni una norma similar, ni una norma superior ha hecho obsoleta la ley 735. Y entonces, si la ley 735 ordena restaurar, conservar, proteger a todo el Hospital San Juan de Dios como monumento nacional y abrirlo como hospital universitario y ponerlo al servicio de los pobres, el símbolo de la salud pública de Colombia, ¿por qué esta cláusula firmada y vigente desde febrero de este año lo va a demoler y lo va a desaparecer? Pues tiene que haber una inmoralidad administrativa, porque no de otra manera se puede entender. Si tenemos una ley que ordena la conservación y la Constitución que ordena proteger, y lo que vamos a obtener es una demolición, y no hay norma que lo permita, entonces estamos ante un delito. Y lo dice la ley 397 de Cultura. El artículo 15 de las faltas contra el patrimonio cultural de la nación dice: si la falta constituye hecho punible por la destrucción, daño, utilización ilícita, hurto o receptación de bienes materiales de interés cultural o por su explotación ilegal, etcétera, con lo establecidos en los artículos tales de la Ley 599 del Código Penal o los que los modifiquen o sustituyen, es obligación instaurar la respectiva denuncia penal. Si la ley ordena conservar el Hospital San Juan de Dios y lo que tenemos es una cláusula contractual que lo va a demoler y desaparecer, hay un daño. Por tanto, estamos en el artículo 15 de la ley 397 y se tipifican todos los aspectos. Por tanto, señor secretario de la comisión, le voy a pedir que envíe este debate todo y mi intervención a la Fiscalía General de la Nación. Pues entonces, si hay un riesgo de pérdida, de desaparición, de demolición, entonces se hace un plan para protegerlo. El PEM es para proteger el bien de interés cultural, no para demolerlo, no para desaparecerlo, lo cual sería lo contrario de lo que están instituyendo las normas. Señora ministra, leí sus respuestas y me pareció que usted está casi en el punto de defender que como algo es viejo, entonces es mejor tener algo nuevo. Lo cual se puede entender de un ciudadano de la calle, digamos, del imaginario popular que puede creer que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo, pero no es la ministra de Cultura, porque el patrimonio cultural tiene que ver con muchas cosas de la historia de Colombia, es decir, de lo antiguo. Los pueblos guardan la memoria incluso en sus edificaciones. Y por eso estas normas son para proteger eso del avance moderno, a veces ilusorio, para proteger la memoria. Y aquí se trata de proteger la memoria de San Juan de Dios, porque es el único símbolo de toda la historia de la salud pública en Colombia.
La norma lo dice, el PEM es para proteger, el Plan Especial de Manejo y Protección. El estudio técnico contratado por el distrito, hecho por la Universidad Nacional, estableció, estudiando estructuras, estudiando sus funciones hospitalarias. Es aquí donde está el Hospital San Juan de Dios. Todos los demás pabellones que son típicos de un hospital europeo no tenían funciones hospitalarias, sino educativas, aulas, consulta externa, algo de salud mental. El hospital es el edificio central desde el punto de vista de salud. Y el estudio técnico que la ley ordena dice no se debe demoler. Lo siguiente, en este caso, edificio central, no se estableció el desmonte de elementos menores, ya que se desconocen las modificaciones realizadas al interior del edificio y las intervenciones importantes están sujetas al uso que definan el programa médico arquitectónico que ellos hicieron. Se definió, sí, el desmonte de volúmenes importantes que afectan la morfología original. La zona expandida de urgencias, es lo que piden, expandir urgencias. El crecimiento sobre la galería cubierta en el costado nororiental, que entre otras nosotros intervenimos. La ampliación sobre la plataforma de base del edificio. Los volúmenes construidos sobre las terrazas del bloque de 4 pisos en el extremo oriental. Esto es lo que proponen construir, sin demoler, sin demoler. Entonces tenemos en el artículo 11 ya de la resolución el nivel 3, no el nivel 2, el nivel 3 que llaman de conservación contextual. Y ponen los edificios que están en el nivel 3, salud mental, resonancia magnética, instituto de cancerología, zona de talleres, la capilla, etcétera, 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 y al final, edificio central, es decir, el corazón del San Juan. Aquí está la trampa. Trampa. La inmoralidad administrativa empieza a construirse aquí, en este hecho casi no conocido, la prensa no lo dijo. Yo estaba inaugurando unas obras que habíamos hecho en el ala norte del San Juan de Dios, donde se podían poner UCIs, y dejamos la plata para poner esos aparatos. Y era mi despedida de la alcaldía, 31 de diciembre, y la ministra de Cultura estaba en la trama, no la actual, la del gobierno de Santos, la señora Garcés, de cambiar el estudio que habíamos presentado con la Universidad Nacional y pasar el corazón del Hospital San Juan de Dios, es decir, el Hospital San Juan de Dios, del nivel 2 al nivel 3. Y aquí quedó consignado en el año 2016. Ahora es tipología número 3 de conservación contextual, que ¿qué significa? Que se pueden hacer obras nuevas, modificaciones, reparaciones, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación y demolición. Leyendo las actas del Consejo de Patrimonio, descubrimos cómo hizo la ministra Garcés para, de un estudio técnico de 2 años de expertos en diversas disciplinas, pasárselo por la faja y subrepticiamente casi ante la opinión pública pasar el corazón del San Juan de Dios de la protección a la demolición, contra la ley 735. Pues lo hizo porque en ese momento alguien que era un ciudadano del común, al cual decían que iba a ser secretario de Salud de Peñalosa, ya elegido, el señor Morales, le sugirió hacer ese cambio.
Ese es el estudio técnico, entre comillas. La sugerencia de un funcionario, todavía no lo era, en el año 2015, que lo fue de Peñalosa, buscando él la demolición del corazón del San Juan de Dios. Pero entre las palabras de las respuestas de la alcaldía, lo que estipulan es que el San Juan de Dios debe demolerse por obsolescencia, es la palabra que utilizan, obsolescencia. Bueno, hay otro estudio técnico diferente al de la Universidad Nacional, que durante 2 años no dijo que era obsoleto, y con expertos del más alto nivel, sino que dijo que era restaurable. Salió el funcionario de Peñalosa ya en ejercicio a decir que era que no tenía sismoresistencia y que el reforzamiento estructural para neutralizar la sismoresistencia era más caro. Y entonces era mejor hacerlo nuevo. Pues un segundo estudio técnico y el único con el de la Universidad Nacional que existe, todas las demás versiones en contra de estas tesis no están sustentadas en estudios técnicos. Solo está el estudio técnico de la Universidad Nacional para el PEM y este que se contrató en la administración de Peñalosa para mirar la sismoresistencia. El estudio de la Universidad de los Andes dice que en el ala norte, que fue la que yo intervine, las estructuras de bloque de urgencia, no sé qué, conformadas por tal, cuentan con la capacidad necesaria para resistir las fuerzas gravitacionales y sísmicas establecidas por la norma NSR 10. Y por otro lado, la estructura en su conjunto cuenta con la rigidez suficiente para soportar las fuerzas sísmicas definidas y limitar las deformaciones a los valores de relevancia, etcétera. Es decir, el ala norte no necesita reforzamiento estructural. Es sismo resistente, donde nosotros intervenimos. Si se quita el edificio central, se le quitaron los servicios hospitalarios al Hospital San Juan de Dios. Esto es lo que dice, lo vamos a ver más claramente aquí. Los usos de los edificios diversos que hay en el conjunto, en el estudio de la Universidad Nacional presentados para el PEM, solo establecen en este largo listado de 24 edificios que los servicios hospitalarios solo están en todos estos edificios en uno, la Torre Central. Es decir, si se demuele la Torre Central y desaparece para el San Juan de Dios, el San Juan de Dios ya no tiene servicios hospitalarios. Y por esto no solamente estamos hablando de una demolición, estamos hablando de la desaparición de los servicios hospitalarios del San Juan de Dios y por tanto de la desaparición del símbolo de la salud pública en Colombia. Yo he creído una tesis de investigación que en el fondo, además de un negocio, de un negociado, aquí lo que se pretende es borrar contra la Constitución y contra la ley un símbolo, la salud, el símbolo de la salud pública de Colombia. Esta fue la reforma de Peñalosa a la salud de Bogotá, no es criticable, desapareció todos los hospitales de Bogotá, el San Juan, las empresas sociales del Estado, porque la ley 100 transforma a cada hospital en una empresa y que tienen que competir, etcétera. Y fue del criterio, y no solo de Peñalosa, de que esas empresas públicas, si se juntaban, podían ser más resistentes y por eso se llamaron redes. El acuerdo del Consejo de Bogotá las fusiona en 4 y todos esos hospitales que tenían autonomía la pierden, Usme, Nazaret, Vistahermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal, y conforman una sola empresa social del Estado que se llama Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Y con el Hospital Santa Clara, que queda en el centro,
San Cristóbal, Rafael Uribe, Centro Oriente, San Blas, La Victoria, conforman otra S, otra empresa, pierden su personería jurídica, su autonomía, y esa nueva S se llama Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Hoy no hay hospitales individuales, sino hay red, y esa red asume la función de empresa de acuerdo a la Ley 100. Aquí no podía estar el Hospital San Juan de Dios por dos razones. Primero, porque no se había constituido para el distrito como S, como empresa. Y segundo, porque la ley no permite que sea una empresa. El objeto del contrato con Copasa, la firma sobornadora del rey, es contrato de obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación. Es decir, es una privatización de la nueva UGMES. ¿Qué es eso? Unidad Hospitalaria Médico Especializada, que es el nuevo nombre que le ponen a los hospitales, Santa Clara, y CAPS, que es CAPS, un centro de atención primaria, Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. El objeto del contrato ya establece que habrá un hospital con servicios hospitalarios que se llama Santa Clara, que se va a construir, y un centro de baja complejidad que se llama CAPS, al cual llaman Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Es decir, los edificios que son aulas de baja complejidad se llamará San Juan de Dios, y el edificio central, que es el corazón de los servicios hospitalarios del San Juan de Dios, se llamará ahora Nueva UGMES Santa Clara. El objeto del contrato es desaparecer el Hospital San Juan de Dios. Y lo dice con cierta claridad. Aquí la cláusula del contrato, en su objeto, 3.1, el presente contrato suscrito corresponde a un contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano. Esto es una mentira y debe ser objeto de investigación, porque en realidad es un contrato de concesión a precio global con dotación y operación, el cual tiene por objeto el diseño y ejecución de obras de construcción, la adquisición y puesta en funcionamiento y la ejecución de las actividades de operación. Es decir, aquí Copasa adquiere la administración hospitalaria. Arreglaron un contrato para el beneficio del contratista, que es entregarle un bien público, que además es patrimonio cultural, para que lo explote comercialmente sin riesgo, porque todo lo paga el presupuesto, ellos no ponen un peso. Esta es una concesión irregular, un contrato irregular, un negociado por medio billón de pesos. ¿Entregado a quién y quién se beneficia? La empresa española particular, sobornadora del rey de España. Ahora les leo esta sentencia reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, segunda instancia. Dice: de la exposición anterior, la sala concluye: no concurren los presupuestos para declarar vulnerados los derechos colectivos de la moralidad administrativa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no conoce los detalles de esta contratación. Hizo esta sentencia en el 2017, pero agregó: sin embargo, sí se hace necesario, frente al derecho colectivo de acceso a los servicios públicos, ya que su prestación sea eficiente y oportuna, declararlo violado en relación con los ministerios de Salud y Educación Nacional. Con tal propósito emitirá unas órdenes a fin de que se cumpla la Ley 735 del 2002 para el nuevo complejo hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. ¿Es usted, de acuerdo al contrato, la que tiene que autorizar si se demuele el San Juan de Dios? Yo le sugiero, no lo haga. Aténgase a la Ley 735.
Respecto al ministro de Salud, el mismo contrato con Copasa dice: como parte de los estudios técnicos de diseño integral y planos constructivos, el contratista deberá entregar a la subred un documento en el que se indique la manera como los mismos desarrollan los estudios de factibilidad sobre los cuales el Ministerio de Salud otorgó concepto de viabilidad. Le pido, ministro de Salud, estoy terminando. Gustavo Petro, 2 minutitos más para que culmine, ya llevamos 1 hora, no sé si requiera más tiempo. No, ya estoy terminando, estoy en la parte final. Le pido, sí, ya termino. Le pido, ministro de Salud, de acuerdo a esta cláusula del contrato, que no otorgue la viabilidad para desaparecer el Centro Hospitalario San Juan de Dios, porque la ley y las sentencias judiciales se lo ordenan. Ministra, ¿cuál es la ley aplicable a este contrato sobre un bien cultural? La resolución 999, usted me contestó que sí, pero que la nueva reglamentación, que es la ley aplicable, no tendría retroactividad sobre el PEM. Y con esto finalizo, señor presidente. ¿Cuál es la nueva ley aplicable? El decreto presidencial de Duque, expedido hace unos meses, el 26 de diciembre del 2019, 2358, que cambió la tipología del nivel 3 contextual. Y lo recuerdo, había descrito cómo la trampa hecha en el gobierno de Santos por la ministra Garcés consistió en cambiarle la tipología al edificio central de 2 a 3 y redenominarlo de tipo contextual, que no ordena la demolición, pero la permite, y sobre la cual se montó el tejido del negociado de Copasa en la administración Peñalosa. La nueva norma del presidente Duque le ayuda a usted, porque es la norma vigente, la ley aplicable, a que en la cláusula del contrato de Copasa se cambie sustancialmente, si no se anula el contrato, se cambie sustancialmente a que ese edificio central tiene que ser reforzado, restaurado, puesto en funcionamiento, entregado a la administración pública de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a la ley 735, es decir, no como una empresa social del Estado, sino como un establecimiento público al servicio de los pobres y de la educación de la salud en Colombia. La ley aplicable, ministra. Sí, claro, por ser horrible lo que hay ahí, decrépito dirían ustedes, es que hay que protegerlo, es que hay que restaurarlo, eso es lo que ordena la ley. 3, dijeron es que ese hospital es una imposición sobre el modelo europeo, cosa que es cierta, pero ahí su valor es el modelo europeo y el norteamericano. Pero yo me pregunto, bueno, ahora no les gusta que hayan puesto el modelo norteamericano sobre el modelo europeo arquitectónico y entonces era mejor quitarlo, como si el nuevo no fuese a ser peor. La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con la ley? Pueden tener los deseos de, las intenciones de, no les gustó la poesía de, pero es que hay una ley de la República. Y esa ley de la República se cumple. Y esa ley de la República no dijo que es que el edificio es feo, que el edificio no debería estar ahí. Esa ley de la República dijo, por el valor histórico que cumple en el año 2023, 3 siglos de la salud de Colombia, el Hospital San Juan de Dios es un monumento nacional y debe abrirse al servicio de los pobres y de la juventud que quiera estudiar salud. Eso es lo que dice la ley. Y hoy la señora de la Aero acaba de confesar, no, demolerlo. ¿Demolerlo? ¿Y la ley? Ese es su concepto, pero lo insinúa poniendo las fotos viejas, poniendo que el PEN dice que se puede demoler. Insinúa que va a permitir la demolición. No se puede, ministra.
y usted tiene que dar, de acuerdo a esa ley, la orden al contratista, Copasa, al sobornador, que no hay demolición, que ahí es restauración. Propuesta, señor ministro de Salud y señora ministra de Cultura, primero que la ministra de Cultura asuma su función constitucional, es proteger el patrimonio cultural y entender que el edificio San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios, el materno infantil y el conjunto Hospital San Juan de Dios son un monumento nacional a proteger. 1, para ponerlo al servicio de la educación y de la salud. 2, y que en esa función, que es lo que le ordena la ley que no ha sido derogada, y le permite el PEM porque se lo permite, y sobre todo las normas decretadas por el presidente Duque, tiene la facultad de meterse en el contrato con Copasa, la firma sobornadora, y adecuarlo de tal manera que ni se demuela el hospital, que se restaure con los recursos que hay allí, con reforzamiento estructural y se dote, y que ese siga siendo el corazón de 3 siglos de historia de la salud pública en Colombia, que la ley le ordena proteger, el Hospital San Juan de Dios. Gracias, señor presidente.